todo parece indicar que habrá un acuerdo definitivo entre la Libertad Avanza y el PRO aquí en la ciudad de Buenos Aires, esto de cara a las elecciones de medio término del mes de octubre. En el Congreso, oposición y oficialismo se disputan los votos para anular o sostener el veto al aumento de las jubilaciones, la moratoria previsional y la emergencia en discapacidad. Para hablar de estos temas estamos en comunicación con Juan Negri, analista político. Juan, buenas noches. Buenas noches, ¿cómo están? Bien, una pregunta al paso, por lo que anunciaba Silvina. ¿Tiene gusto a poco lo que acordaría el PRO en esta alianza electoral con la Libertad Avanza? Yo creo que si tenemos en cuenta que el PRO es el oficialismo de la ciudad de Buenos Aires y estamos hablando de su cuna histórica y su bastión, tiene sabor a poco, pero también me parece que hay un contexto político en el cual jugar solos frente a una candidata de pesos, yo no sé, esto lo imagino yo, pero una Patricia Bullrich, candidata a senadora por la Libertad Avanza, y exponerse a una derrota en su propio terruño me parece un poco riesgoso. Entonces, y dado también que el electorado, que comparten un electorado, ¿no? Claramente me parece que los riesgos eran muy altos para el PRO. ¿Será que también dentro de lo que podríamos considerar en el acuerdo, no solo las candidaturas, cerrar la alianza, definir las candidaturas, sino garantizar la gobernabilidad a lo largo de los próximos 2 años, haya que buscar un mejor clima para el gobierno, una situación más sana o más calma en la legislatura, que se aprueben créditos por parte, no que se aprueben créditos, sino que se dé el aval a créditos que ya están aprobados por parte del gobierno nacional a la gestión porteña? ¿Eso también entra en juego o no? Debe entrar en juego, yo creo que también, obviamente es un factor. Yo le asigno un poco más de responsabilidad a la aversión a una derrota electoral importante. No nos olvidemos de que cuando fueron separados en las elecciones a concejales, el PRO perdió y eso significó un golpe grande. Creo que también eso le dio una señal al PRO de que los tiempos han cambiado, ¿no? Que hoy soplan otros vientos y que, insisto, ¿no? Exponerse a una derrota era algo arriesgado. Yo lo veo por ahí. Por supuesto, después me parece que eso que marcaba Silvina es claramente así, digo, cierta cooperación, buscar cierta cooperación. También el hecho de que muchos de los electores del PRO en la ciudad de Buenos Aires son profundamente antiperonistas y en realidad comparten esta idea de, bueno, es mejor esto a que de alguna manera vuelva el peronismo, ¿no? Es decir, tratar de evitar el riesgo Cuca, como se dice ahora. De todos modos, ¿cómo vislumbrás el panorama después de octubre? Es decir, una vez que asuman, porque al fin y al cabo van a estar juntos, pero también van a estar separados. Y cada uno va a querer recomponer, sobre todo en el PRO, va a querer recomponer el espacio político. La posibilidad del PRO de alguna manera reestructurar su fuerza, lograr reidentificarse, reconstruirse desde el Congreso, habiendo entrado con la Libertad Avanza, ¿cuánto puede consolidar una nueva identidad o mejor dicho, mantener la vieja? Para mí es una incógnita, porque yo no tengo dudas de que una vez en el Congreso, y esto ha pasado, ha ocurrido en el pasado, ¿no? Es decir, uno se puede separar, se pueden armar bloques propios, uno puede romper con la lista con la que fue elegido, pero pensando en la convergencia de políticas que hay, pensando en lo que yo creo que muchos dirigentes piensan del PRO también, que es, vuelva el peronismo, esto es mejor que el peronismo, como decíamos antes, que los propios electores, los propios votantes del PRO y de la Libertad Avanza son muy comunes, comparten eso, que muchos dirigentes dicen, bueno, mejor, lo vimos con Ritondo, lo vimos con Santilli, muchos dirigentes diciendo, bueno, o Valenzuela diciendo, bueno, ya está, el futuro es esto, ¿no? Es decir, el PRO ya fue, ¿no? El futuro del no peronismo o de la derecha, o como lo quieran llamar, es esto. Entonces, ¿cuánto va a poder el PRO reconstruirse en el Congreso? Yo tengo mis dudas. Y además hay una cosa más.
por lo menos en la ciudad de Buenos Aires, no le han dado tantos lugares, con lo cual, ¿cuántos amarillos puros van a quedar en el Congreso? No sé si tanto, ¿no? Bueno, esta noche lo que se habla es de la posibilidad de una oferta para ocupar el quinto y sexto puesto de la lista. Y en el caso de la lista de senadores, primero y segundo, La Libertad Avanza, solo senador suplente para el PRO en estos términos. ¿Pensás que se va a repetir lo que ocurrió en Juntos por el Cambio cuando el PRO de alguna manera puso en otro plano a la UCR? Yo creo que sí, pero con una salvedad, que es que la UCR tenía mucho más despliegue territorial en todo el país de lo que el PRO tiene ahora en su negociación con La Libertad Avanza. Es decir, la analogía me parece muy, muy buena, porque de alguna manera uno lo podría ver de este modo, ¿no? El PRO está tomando de su propia medicina, pero aunque no parezca, aunque la UCR era un partido deslucido en muchos aspectos, poco competitivo a nivel nacional, insisto, en lo que tiene que ver con la estructura nacional estaba más armado en términos de intendentes, etcétera, y había una identidad más fuerte. Yo creo que muchos de los dirigentes del PRO del interior del país, a su vez, venían de otros partidos, vienen de otros partidos, y tampoco tienen mucha diferencia o mucho problema en pasar a ser funcionarios de La Libertad Avanza. Así que lo veo más débil incluso al PRO que a la UCR en esa negociación. Fíjate, Juan, que gobernadores, funcionarios nacionales y líderes de las empresas del sector energético, sobre todo, han participado del AmCham Energy Forum y se refirieron a la perspectiva política de cara a las elecciones de octubre. Lo compartimos. Nosotros creemos absolutamente en el orden fiscal, en el equilibrio fiscal, pero también creemos en que la política debe ser respetuosa con el adversario, que debe buscar consensos, que el mercado no puede hacer todo, que hay veces que, como en estos ejemplos que pongo, el Estado también debe tener un rol para poder impulsar el desarrollo y las actividades productivas con leyes que promuevan y con obras de infraestructura. Nosotros trabajando para vencer la polarización. Yo creo que este esquema tradicional, Milei, Cristina Fernández de Kirchner, Milei, kirchnerismo, no es la verdad y la realidad de la discusión, ¿no? La discusión para nosotros es federalismo-nación. Es cuál es el vínculo y qué le pasa a las provincias respecto al gobierno central. Este es el planteo que nosotros vamos a hacer. Varios de nosotros estamos muy comprometidos con que el plan económico le vaya bien. En ese contexto es que trabajamos juntos, varios de nosotros, de distinto signo político, ¿no? El día que buena parte de su dirigencia política se había aprendido todas las respuestas, cambiaron las preguntas en el 2023. Con lo cual hacer una proyección al 2027 tan fácilmente, yo no se lo recomendaría a ningún analista político, ¿no? Y yo creo que lo que está en juego en las elecciones de medio término, está en juego que la línea general del gobierno sea ratificada. Y esa es mi posición. Es decir, estamos de acuerdo en el rumbo económico, pero en lo político mantenemos nuestra identidad. Es más o menos lo que se desprende de las declaraciones de estos gobernadores. Claramente, me parece que lo que estamos viendo son gobernadores que pertenecían a ese paraguas que era Juntos por el Cambio. Ese paraguas se desarmó, se erosionó, se desmoronó, y los gobernadores han quedado, esos gobernadores han quedado un poco a la deriva, ¿no? Es decir, con la excepción de Córdoba, estoy pensando en este grito federal, ¿no? Con la excepción de Córdoba, que es un peronismo bastante sui generis, que históricamente estuvo enfrentado con el kirchnerismo a nivel nacional. El resto son estos gobernadores que en sus provincias tienen al peronismo en contra, pero a su vez tampoco son parte o se sienten parte de la coalición de Milei. Algunos han estado más cerca, como el de Mendoza, pero tampoco Milei les ofrece nada, ¿no? Es decir, tampoco Milei despliega una estrategia de cooptación territorial tan clara. Entonces, me parece que están como en un limbo. Lo interesante es que en sus provincias son oficialismos, por definición, así que yo creo que les va a ir bien. Lo que tengo más dudas es que este grito federal, es decir, más allá de que a ellos le vaya bien, a Sadir le vaya bien en Jujuy o a Torres le vaya bien en Chubut, después eso pueda consolidarse en el Parlamento en una tercera vía, una ancha avenida del medio, como lo quieran llamar. Bueno, y hablando... Eso lo veo más difuso. Hablando de Parlamento, esta noche los distintos sectores políticos están trabajando con todo. Unos, La Libertad Avanza,
para evitar que mañana haya quórum en una sesión que va a ser muy extensa, donde se van a tratar temas sensibles como el financiamiento de las universidades, el financiamiento para la salud pediátrica, el caso Garrahan, entre otros. La Libertad Avanza está tratando de que no haya quórum y hay mucha conversación con los gobernadores. El resto de la oposición, que hoy dice que tiene entre 131 y 133 diputados para estar sentados, esto daría quórum, pero viene muy picante la cuestión, quiere exactamente lo contrario. ¿Cómo pensás que van a jugar los gobernadores del grito federal? Yo creo que van a vender caro su pellejo en el sentido de algún puente de negociación. Me imagino que darán quórum, pero como decía uno de los gobernadores, no recuerdo cuál, tampoco, los analistas políticos tampoco tenemos que ser demasiado apresurados para hacer pronósticos. Estamos en un contexto de mucha fluidez, donde las identidades partidarias cada vez son menos firmes, entonces las negociaciones muchas veces se han provincializado, ¿no? Es decir, ya no, los partidos no existen, es uno a uno con el gobernador. Yo imagino que dar quórum deslegitima, para llamarlo de alguna manera, el mensaje que ellos estaban queriendo dar, un mensaje de autonomía, un mensaje de que no son mileístas. Insisto, no dar quórum, no es decir, apoyar al gobierno. Pero bueno, yo creo que todo puede pasar. Pero bueno, como dije, me inclino a pensar que no van a querer quedar tan pegados al gobierno tan rápido. Claro, bueno, el quórum por un lado y luego votar y la semana que viene los vetos. Ahora, fíjate qué cambio intenta hacer, o por lo menos lo comenta el presidente Javier Milei, que llamó a muchos legisladores genocidas desde el escenario de apertura de la muestra de la sociedad rural. Y sin embargo, me gustaría que nos cuentes cómo observás esto que ha dicho en las últimas horas. Voy a dejar de usar insultos a ver si están en condiciones de poder discutir ideas, porque yo creo que discuten las formas porque carecen de nivel intelectual suficiente para discutir las ideas. Bueno, ya no lo llama genocida, pero le dice que carecen de nivel intelectual. ¿Logrará seducirlos o está abriendo otro combate? Bueno, no es sorpresivo. Me parece que ha sido la estrategia de Milei hasta ahora, en estos 2 años casi, Voy a dejar de que llevamos de administración Milei, ¿no? Es decir, se ve un Milei que necesita apoyo parlamentario que no tiene, pero a la vez quiere seguir teniendo la sartén por el mango, es provocador y no es demasiado conciliador. Hasta ahora le ha resultado. A mí me da la impresión de que esta estrategia va a desgastarse muy rápido, ¿no? Es decir, de acá al futuro, es decir, los gobernadores, los actores políticos, conforme también hay un acostumbramiento a las dinámicas del gobierno, conforme también el gobierno empieza a dejar de ser una sorpresa, a dejar de ser lo novedoso, van a empezar a exigirle más al gobierno y no dejarse, si se quiere, presionar tanto. Veremos cómo evoluciona eso, pero a mí me da la impresión de que esa estrategia va a funcionar cada vez menos. Muy bien, es Juan Negri, analista político, con quienes estamos repasando lo que ocurre en este momento mismo sobre la mesa de negociaciones. Unas cerrando alianzas de cara a las elecciones de octubre, otras tratando de reunir o no quórum para el debate muy extenso que se espera mañana en la Cámara de Diputados. Juan, como siempre, un gusto. Gracias y buenas noches. Muchas gracias a los dos y nos estamos viendo. Adiós.